al audio, perdón, a la pantalla o al audio, a veces nos salta que los identificamos quién está hablando. Y la verdad que es feo, feo para ustedes y feo para nosotros. Así que directamente, no sé si alguien que ya había por lo menos dos dudas antes de irnos a la pausa. Sí, profe. Otra de las dudas. Yo tenía dos dudas respecto a ablación de órganos y una de la clase de fertilización médicamente asistida. En cuanto a ablación, soy Maika Minaglia. Sí, Maika. En cuanto a ablación de órganos, una vez que habíamos hablado sobre quiénes pueden donar, que están en la ley establecidos, ciertas características o criterios que se deben cumplir, y que dijimos que no podía nadie fuera de esta lista donar. Pero también estuvimos tocando este tema en bioética, y en bioética decía como que existía la posibilidad de realizar un procedimiento judicial especial para mostrar la intención altruista de ser donante en caso de otro tipo de vínculos que no estén establecidos en esta ley. Yo quería saber si esto seguía siendo así o si ya con la nueva ley no entraba. O si estaba. Sí, que en realidad eso, Maika, no es que lo habilita la propia ley. Eso lo habilita en realidad una petición en base al derecho a autonomía de la voluntad de cada persona. Cuando considera que una norma vulnera su autonomía, en tanto derecho humano, lo que tendría que hacer en primer lugar es, en el juicio, solicitar la declaración de inconstitucionalidad de la figura del donante presunto rígido que está contemplada en la ley de ablación, ¿sí? Y en base a esa vulneración de un derecho humano, peticionar que se autorice en forma expresa, teniendo las circunstancias particulares del caso, a que pueda llevar a cabo la donación sin reunir los requisitos de ley. Ah, ok. ¿Sí? Sí, perfecto. O sea, como, a ver, hay un derecho humano básico que también lo vimos en bioética, que es el derecho a acceso a la justicia, que también se denomina el derecho a acceso a la justicia en la Declaración de Derechos Universales de Derechos Humanos y en el Pacto de San José de Costa Rica, que es la Convención Americana de Derechos Humanos, dos tratados internacionales que están contenidos en el 75, inciso 22 de la Constitución, el derecho a peticionar ante las autoridades. Es el mismo derecho, pero definido, nombrado de dos maneras distintas. Bueno, este es el derecho en el cual cada uno, si considera que hay una vulneración de un derecho humano básico y no hay otra vía expedita más adecuada para poder formular la petición, en este caso la vía sería el amparo, más aún teniendo en consideración que si estamos frente a un requerimiento de un órgano, seguramente la cuestión sea urgente, ¿sí? Sí, perfecto. Habría que actuar por otro lado. Está bien, perfecto. Después la otra duda que tenía es que habíamos dicho que no se podía hacer ablación de órganos sin la autorización, en caso de menores, sin la autorización de ambos padres o el representante legal. Que si no se encontraban estas figuras, no se puede realizar directamente la ablación de órganos. Y después yo leí que la responsabilidad, en caso de que no estén los padres o el representante legal, pasaba al Ministerio Pupilar. Pero no sé si esto aplica en el caso de ablación de órganos o no, si es exclusiva para otras cosas. No, es exclusiva para otras fases del derecho en las cuales el menor no tiene representantes, por lo cual en que interviene ese ministerio en realidad de menores y de incapaces. Ok. Suple la figura de los progenitores o el representante legal, ¿no? Claro, menos en esto de ablación de órganos. Exacto. Y después en la clase de fertilización médicamente asistida, al comienzo de hablar del tema, habla de que la ley madre es la ley de la 26.862, que es la de reproducción médicamente asistida. Y también se habla sobre la ley de protección integral de las mujeres. Yo lo que tenía la duda es si esta también es como una de las leyes madres y si hay algunas otras que sean importantes en la implementación de esta ley. La 26.529, la ley de derecho de paciente. Sí. Ah, esas tres serían. Esa es la otra madre que rige porque en realidad la fertilización médicamente asistida es una terapéutica, es un tratamiento, ¿sí? Por lo cual, antes que la fertilización asistida están los derechos del paciente. Ok, muchas gracias, profe. No, por favor, Maca. Bueno, yo también tenía preguntas. Una es re tonta, pero bueno, igual lo quiero preguntar. Mi nombre es Agustín. No hay problema, Agustín. Nada, es cuando uno cuando hablamos de certificado médico, en una parte te dice que puede estar tanto de forma escrita como también impreso en vía computadora, pero después al bajo de todo el texto te nombra como que para que tenga validez únicamente tiene que ser de puño y letra. Entonces mi pregunta va,
sí o sí puño y letra, o también puede estar escrita toda la parte teórica, digamos, el cuerpo del certificado en computadora, pero firmado y sellado por el profesional. ¿Entendés la pregunta? Sí, se entendió perfecto, Agustín. No sé si quiere contestarla Carlos, que es el que dio certificados, si no, para no pasar por encima de él. Carlos. Sí, no, tiene que ser de puño y letra. Lo que se aceptaría serían aquellas que ya están impresas, por ejemplo, algunos regímenes dietéticos, etcétera. Pero todo certificado tiene que ser de puño y letra. Yo no vi ninguno que fuera impreso. Que estuviera ya impreso, como decía yo, le pido siempre lo mismo a este paciente y tiene que ser de acuerdo a la evaluación que uno haga con el paciente en ese momento, es cuando tiene que describirlo, ¿no? Y pedirle lo que crea conveniente. No es cuestión de tener impreso un listado de un listado, digamos, de que a todos los pacientes les voy a pedir lo mismo o le voy a hacer un certificado a todos lo mismo, entonces imprimo y voy repartiendo como si fueran volantes. ¿Sí? No así, Carlitos, para lo que es, por ejemplo, los propios informes de estudios, en los cuales obviamente ya hoy en día son casi nulos los que figuran de puño y letra, pero sí todos están tipeados a computadora normalmente y algunos suscriptos inclusive con firma digital por los profesionales que los emiten. Igualmente nosotros, por ejemplo, los que utilizamos impresos ya son los estudios, por ejemplo, preocupacionales, que ya sabemos lo que es. Exactamente. Buenísimo. Y después, sobre la primera clase, cuando hablamos del ejercicio ilegal de la medicina y hablamos de los tipos de delitos, como que no logro bien diferenciar entre lo que es curanderismo, cuando hablamos contra la salud pública, y ejercicio ilegítimo de una profesión, cuando hablamos contra la administración pública. Por lo que yo entiendo, como que ambos vos ejercés alguna profesión del arte de curar sin tener el título, pero como que claro, no logro diferenciar tipo son dos una delitos. con la otra. Son dos delitos. Lo que pasa es que lo que diferencia un delito del otro es el bien jurídico que tutela el código, es decir, que está protegido. ¿Por qué? Porque uno es la salud y otro es la administración pública. ¿En pos de qué? La salud pública de la persona que acude al requerimiento de la asistencia de este supuesto profesional, ¿sí? Y pierde la posibilidad de acceder verdaderamente a la atención de un profesional conforme a derecho. ¿Está bien? Entre tantas otras variantes que fundamentan la configuración del, la sanción del curanderismo como un delito típico. Ahora, en el cambio, lo que sería el ejercicio legítimo de una profesión, el bien jurídico tutelado es la administración pública, en tanto ente gubernamental autorizado para expedir los títulos habilitantes. ¿Entiendes? Entonces, por un lado tenemos a la salud de las personas en general, como un bien jurídico de interés colectivo, ¿sí? Y por otro lado tenemos a lo que es el Estado. El Estado como tercero imparcial, garante de derechos, que a los efectos de garantizar la salud pública, previamente lo que tiene que hacer es emitir el título habilitante para que esa persona pueda ejercer la profesión conforme a derecho. No solo en el ámbito de lo que sería la medicina, sino también, por ejemplo, aplican en el derecho. ¿Sí? Excelente, bien. Y una última que también sobre lo mismo, sí. Cuando hablamos de usurpación de grados, títulos y honores, lo que yo entendí es, por ejemplo, yo en mi sello pongo que soy doctor y en realidad no tengo hecho el doctorado. ¿Eso es correcto? Con doctor no, porque hay una salvedad. Los colegios profesionales consideran que por una cuestión consuetudinaria, significa de costumbre, ¿sí? Se suele utilizar la palabra doctor para lo que son los médicos o los especialistas, por ejemplo, en derecho, los abogados o los contadores inclusive, a pesar de no tener un doctorado, ¿sí? Es una forma consuetudinaria la cual no implica la comisión de un delito. ¿Está bien? Porque yo a veces uno suele escuchar entre profesionales que se dicen doctor, y yo digo, bueno, o todos tienen hecho el doctorado, o bueno, evidentemente está como socialmente aceptado a que se diga así. Bien, perfecto. Listo. Exactamente. Se hace la referencia a doctor
a la idea de que justamente es una persona instruida y formada, ¿sí? De ahí viene la costumbre de llamar doctor a los profesionales por lo general de estas ramas, ¿sí? También pasa, me ha sucedido hablando un montón de veces con contadores, que uno le dice doctor por aplicación justamente de esta costumbre, y charlamos, ¿sí? No, en realidad, yo por ejemplo, doctorado no tengo, sí tengo una maestría hecha, pero no tengo un doctorado. Entonces, a mí me dicen doctor, bueno, yo doctor desde el punto de vista estricto legal no soy, pero bueno, no, por una cuestión, como reitero, de costumbre sí se suele decir doctor a los médicos, abogados, contadores, escribanos también. Pero recaeríamos en ilegalidad si eso se pone en el sello, por ejemplo, ¿no? Si es doctor en No. cardiología o medicina, ¿no? No. Ah, No se pone cuando ustedes vean, por ejemplo, especialista en cardiología, y entonces ahí sí le cabe la especialidad. O si yo pongo cardiólogo, también. Ahora, si yo pongo cardiología, quiere decir que me dedico a la cardiología, pero no tengo la especialidad. perfecto. Perfecto, sí, clarísimo. Y después una pregunta que en realidad me surgió cuando también leí, que ahora me la acabo de acordar cuando habló el profe recién. Vos, leyendo, uno tiene el título de especialista también al haber hecho la residencia. Por eso una pregunta más de la residencia, más que algo legal. Porque según lo que entendí, como que sí, me sorprendió y yo no, evidentemente entendí mal. No, eso es un requisito. Uno puede hacer la residencia o la concurrencia una determinada cantidad de años y después tiene que reunir una serie de requisitos que eso lo determina el colegio que va a dar la especialidad. Entonces, cuando uno reúne una determinada cantidad de puntajes, porque no solamente la residencia, pero tenemos que participación en congreso, presentación de trabajos, y concurrir a un servicio de la especialidad que uno quiere hacer después especialista, entonces reúne todos esos antecedentes. Si tienen, se le dan créditos. Esos créditos son puntajes. Si uno reúne una determinada cantidad de puntajes, tiene que dar un examen, que puede ser que es escrito y oral, y práctico también. Y bueno, una vez que aprobó ese examen y con todos esos antecedentes, se le entregaría el certificado de especialista. Y en la actualidad se lo entrega por 5 años, en los cuales uno tiene que renovar la especialidad y la va renovando a medida que se va participando también en congresos, jornadas, etcétera, etcétera. Es para que uno tenga una educación médica continua de la especialidad y no se quede con los conocimientos que tuvo anteriormente a la certificación. Esto fue a partir del año 2000. Anteriormente, por ejemplo, mi título de especialista en cardiología, que lo obtuve antes del 2000, no tengo la obligación de recertificarlo. Pero después del 2000 sí, es una obligación un poco moral, ético, porque bueno, uno está demostrando al recertificarlo que se ha ido ayornando, se ha ido a los nuevos, a la evolución que ha tenido la medicina y la especialidad. Buenísimo, gracias, profes. Nada. Bueno, yo ya no tengo más Profe, preguntas. habla Ivana. Quería hacer una aclaración de lo que había hablado mi compañero de los certificados médicos, que lo que se acepta así como impreso es el membrete, digamos, donde dice los datos de la institución, ¿no? Sí, Okay. puede estar impreso, depende de la institución, ¿no? Algunas, generalmente clínicas o sanatorios los tienen impresos, pero si ustedes van a los hospitales o a las salas, a los centros de salud, van a ver que utilizan cualquier papel que pueda servir de recetario, pero se le coloca el sello de la institución para que uno sepa que ese médico, ese profesional está actuando en tal servicio médico. Puede ser impreso o un sello donde conste la institución. Bien. Es requisito de cualquier certificado. Hola. Que es requisito de cualquier certificado cuando ustedes leen la guía, de que tiene que tener la dirección, la institución, el teléfono,
y después sí todo lo demás, ya sea impreso o con un sello, pero tiene que tenerlo de base, de base. Ahora, una excepción de que sea de puño y letra son los certificados y las constancias de atención. Por eso, documentación médica es muy amplio, hablar de certificados también es muy amplio, hay diferentes tipos de certificados y en la acción directa del profesional con el paciente es de puño y letra, pero ustedes mismos en los juzgados piden constancias de haber sido atendido, diagnóstico, horario, en la guardia, y esas son constancias a veces directamente impresas o tipiadas en forma digital que son enviadas desde las administraciones de las instituciones como la dirección médica, por supuesto está sellado y firmado por un responsable, ¿no? Pero no fue específicamente quien hizo la práctica. Y puede constar de alguna manera también tipeado algún tipo de diagnóstico o algo y no en forma manuscrita, ¿no? Esa es una de las excepciones. Y lo otro, respecto a los informes de estudios, es de forma de que sí es todo digital, ahora mismo ustedes no se lo imprimen, directamente tienen que acceder a sus estudios online y puede aparecer dos profesionales con firma digital, digitalizada, digamos, no digital, y igual aparece a veces quién tipió el informe con una inicial, para saber quién fue el responsable, si hay algún error de tipeo en alguno de los informes de los estudios. Pero quería comentar eso nada más. Y después justamente el tema de de las especialidades, bueno, fue saliendo, así que ya eso es obsoleto tocarlo. Sí, quería hacer otra pregunta en cuanto al uso indebido de sustancias. A la parte que habla sobre la prescripción de los medicamentos, que decía que solamente para confirmar si tiene que ser realizada obviamente por médicos matriculados, en formularios oficializados, que sería, digamos, la receta rosa, y en lo que es en la provincia de Buenos Aires es por triplicado, ¿no? Y con un límite No de es así, tratamiento no es así, no es así. Ya la receta rosa no se está utilizando, tiene que ser por duplicado, pero hay dos tipos hay listados de medicamentos en los cuales unos requieren triplicados y otros requieren duplicados. En el caso de los Ok. duplicados, creo que lo charlamos, uno queda en la institución que extiende la medicación, ¿no? y, en la institución, y el otro es girado habitualmente a la obra social. Y en el caso de los que son por triplicados, hay un doble registro, por eso se expide por triplicado. Para eso también hay habilitación especial, no cualquier profesional, salvo aquellos que hacen tratamiento del dolor y todo, son medicaciones específicas y están en los listados. Después revisen los listados que hay en la ley. Perfecto, Los profesor. más habituales, psicofármacos estándares, va por duplicado. Ah, listo, sí. Morfina, otras cosas más complejas, tratamientos crónicos del dolor, sí, van por duplicado. Y ahí sí existen unos formularios específicos. Perfecto, gracias. Imagínense que para cada clonazepam que hacemos, ahora no sé, el Colegio de Médicos no está entregando esas recetas naranjas que sí tenían un número, un código y eran adjudicadas a cada profesional para tener un registro de que no haya un abuso tanto de la prescripción como de la utilización de sustancias. ¿Alguna duda más? Hola, Profe, profe. yo tengo... Sí. Perdón, sí, dale. Dale. Yo tengo una duda con respecto a ablación de órganos. ¿Se puede llevar a cabo en mujeres que estén gestando? O sea, cadáveres de mujeres que estén gestando. Porque me confundió el artículo 40 de la ley de ablación de órganos en ese caso. De cadáveres estamos hablando. Claro, porque la ley lo que decía específicamente era que no se podía llevar a cabo sin haber verificado previamente la inexistencia del embarazo en curso. O sea, lo tengo que verificar primero, pero se puede hacer. Exactamente. Sí.
Ah, eso era lo que no me quedaba claro, gracias. Profe, Ecografía. a mí me había surgido una duda, es un poco específica, pero en el caso que llamen a un médico, ¿no? A atender a una persona, y la persona estaba viva, y cuando llega, por X razón, ¿no? Suponiendo una lesión, fallece la persona, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Porque se supone que no podemos tocar nada, ¿o no? O el Constatar la, certificado de defunción. constatar la defunción. Claro. Si está vivo, se lo traslada al hospital. Si en el interín se murió, bueno, listo. Llegó Sí. muerto al Cuando hospital, llegue, ustedes constatan la muerte, pero no saben de qué se murió. ¿eh? O si saben, porque fue un accidente, bueno, se dará la denuncia pertinente para que se realice la autopsia. ¿sí? y si llegan y está fallecido, constatan la defunción nada más. Solo eso. Ok, esa era mi consulta. Sí, sí. Gracias. Y profe, ¿el cuerpo de la persona es trasladado o no? Si no se sabe la causa. Es que no depende No, de si usted. está ya vivo se falleció, traslada, si está muerto se deja en el lugar, se da aviso a la policía para que se encargue de todas las pericias y demás. Pero si está vivo, ustedes lo llevan al hospital y depende de si es un accidente, bueno, con todos los recaudos que eso requiere, ¿no? Muchas gracias. Profes, Ujú. sí, yo soy Melissa Rico. Tengo una consulta sobre eso mismo. Uno es el certificado de óbito, que es el primero en donde uno constata el fallecimiento, y el otro es el certificado de defunción, que en ese caso, si es trasladado a la morgue y demás, lo emitirían desde ahí, ¿verdad? No, No, si ustedes trasladan una persona y se muere, o van y constatan la muerte, constataron la muerte y lo registran en el libro de guardia. Pero ustedes no hacen un certificado de defunción, hacen la denuncia, que no saben de qué falleció, y bueno, después se hará la operación de autopsia, y el que le va a confeccionar el certificado de defunción es el que le realiza la autopsia, con el certificado de defunción de autopsias. ¿Sí? Sí, bien, gracias. No. si no estamos como Belsunce. No aparece ninguna duda. Profe, una pregunta sobre el examen. ¿La lista, el listado y el horario aproximado lo van a subir por miel para uno estar más o menos atento al Sí, horario? les cuento. Nosotros no nos manejamos como se manejaron por ahí totalmente en toxicología. Nosotros vamos a decirles a quiénes le vamos a ir tomando, qué profesional, qué profesor los va a ir convocando, y le podemos decir aproximadamente en qué rango horario. Van a ser aproximadamente 5 personas por hora, con lo cual en ese rango horario ustedes tienen que estar pendientes del team. Les va a llegar la invitación. Perfecto. ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros le ponemos un horario estricto, ustedes empiezan a conectarse, a llamar, y nosotros no podemos seguir tomando. Nos empieza a sonar el ting, 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 y estamos dándole la oportunidad a un compañero de ustedes para que apruebe. Entonces, ustedes están disponibles, algunos serán 10 minutos, algunos, si las 3 preguntas que le hacemos son correctas, certeras, son 5 minutos el examen. Es un muestreo del parcial, de alguna manera. Entonces, aquel que se desempeña en forma adecuada, las 3 preguntitas, listo, y por ahí 5 minutos ya está listo. Y a algunos le puede llevar 15 minutos. Entonces, por eso es que queremos ser justos con todos y darle a todos la misma posibilidad. Por supuesto van a recibir por miel, le vamos a mandar, o van a recibir
un mensajito por el team donde nosotros le decimos exactamente. Este fin de semana ya seguramente lo tendremos armado. Profe, yo tengo una duda más. Sí, necesitamos saber quiénes tienen actividad a las 5 de la tarde. ¿Hay alguno que tenga actividad a las 5 de la tarde? Ya no hay más ABC, profe. Ya no, hoy es la última. Bueno, porque así por lo menos le podemos dar chances a todos, porque uno siente que los últimos tienen menos tiempo para expresarse. Entonces la idea es poder darles a todos las mismas posibilidades, al primero y al último, de poder expresarse. Perfecto. Bueno. ¿Le puedo hacer una última consulta? Porque me había olvidado de preguntarlo. Sí. Es sobre la ablación de órganos también. En un momento habla de requisitos de inclusión y da los tiempos que se debe esperar desde el inicio del coma apneico. Ese tiempo, no entiendo bien para qué es. O sea, ¿es para empezar con el examen neurológico? O sea, ¿se espera, por ejemplo, en neonato de 37 semanas de gestación, 24 horas para empezar el examen neurológico? ¿O no entiendo bien para qué es el tiempo? No, para constatar la muerte. Para constatar la muerte. Que en el adulto eran 4 horas, ¿no? Creo que eran 6. En mi caso, la mayor es de 6 años, es ahora. 6. Ok, perfecto. Gracias. Pero a ver, este plazo, que a diferencia de lo que sucedía con la ley anterior, ¿sí? Uno comenzaba la constatación de estos signos inequívocos que tenían que ser acumulativos e ininterrumpidos por este determinado plazo, para que al vencer ese plazo se vuelvan a constatar y ante la persistencia, ¿qué se hace? Se coloca como hora de muerte la primera vez que ustedes constataron esos síntomas, y desde que se configuró ese plazo entero y persistieron, a partir de ahí están en condiciones de poder iniciar el proceso de ablación. Muchas gracias, perfecto. Profe, una pregunta. No, más que nada por un tema organizativo. Lo parcial será tomado más o menos en forma de la lista como fue dividido en el último parcial. O sea, más que nada para la orden de estudiantes. Me acuerdo que... En el orden de lista. Orden de lista de que están las dos clases, los de legal y tóxicos. Joya, perdón. Gracias. Claro, tal cual. No el orden general. Sí, cuando comienza y cuando termina el curso de legal y el curso de tóxico. Perdón. Yo seré el primero. Sí. Tal cual. Tal cual. Y la otra semana tendrán el recuperatorio, pero ahí sí van a ser convocados, pero seguramente serán... no habrá nadie para recuperar o serán pocos. Quiero creer. Profe, yo voy a necesitar el certificado de examen por mi trabajo. Se los mando a ustedes por mail, porque viste que la firma ahora es digital, por una cuestión de obviedad. El mismo día lo hacemos. Okay. Bien, buenísimo. Profe, una pregunta. Cuando tenemos que constatar el vínculo, que les damos 48 horas para que presenten la documentación necesaria que demuestre el vínculo con el paciente, por ejemplo, para dar el consentimiento, en el tema de los menores en la ablación de órganos, ¿hay un tiempo estipulado porque es como más urgente, digamos, para que los padres puedan ambos padres dar el consentimiento? No hay un tiempo estipulado, pero prácticamente les puedo decir que se estila 24 horas como máximo. Ok, listo, gracias. También, o sea, presentan los padres los papeles correspondientes. Igual creo que tienen que acreditar lo que es el vínculo con el fallecido menor de edad. Igual creo que en consideración que ahora
allá no me acuerdo cuánto hace que salió la resolución, los DNI de los menores tienen en la parte trasera los datos de los padres, ¿sí? Entonces, el DNI también sirve a los efectos de acreditar el vínculo, no tiene que acompañar sí o sí el acta de nacimiento, digamos, ¿no? Perfecto. Gracias. Por favor. Y otra duda que me quedó con el tema del apto físico, ¿no? Cuando yo certifico que una persona es apta para X, yo lo tengo que delimitar, ¿no? Es apto para tal actividad física. ¿Por cuánto tiempo eso tiene vigencia? Porque me quedó esa duda. Yo lo certifico para hacer, no sé, hockey. Bueno, ¿qué es? ¿Por un año? No, habitualmente tiene 15 días, como los prequirúrgicos. No sé, Pablo, qué experiencia tenés vos. Han llegado a reconocer la validez de 30 días de la fecha de expedición. El problema es que ustedes cuando certifican dan fe que en ese momento en el cual hicieron los estudios y la evaluación el paciente es apto. Ahora, si al día siguiente se murió de una muerte súbita, lo cual era imposible de constatar, en realidad no le corresponde a ustedes responsabilidad profesional. ¿Se entiende? Por eso está debatida, pero sí ya he leído varios fallos de la justicia en los cuales le dan 30 días como máximo. Y entonces, ¿de qué tendría validez que cuando, por ejemplo, en el colegio, que a principio de año te piden el apto físico para hacer gimnasia y te dura todo el año? Pero que es una formalidad. Dura todo el año. Lo que pasa es que después asume la responsabilidad el que presenta ese certificado. ¿Se entiende? Ah, claro. Porque si no, si yo, por ejemplo, en un año, en el transcurso de ese año, yo presento alguna patología o alguna otra cuestión de salud que es incompatible con ese certificado, ¿sí? Y no me hago los estudios y yo el certificado no lo renuevo, mal puede el profesional y la institución hacerse responsables respecto de la vigencia de ese certificado, ¿se entiende? Ok, o sea, tiene un mes, también va le pueden hacer como un juicio de responsabilidad civil por la emisión de un certificado, ¿o es otro delito? Lo pueden iniciar, sí, tranquilamente se lo pueden iniciar. Ahora, tendrán que demostrar verdaderamente con prueba qué significa, por ejemplo, en este caso, ¿no? Trasladándolo a un plano práctico. Supongamos, yo que hago actividad deportiva, ¿no? Una actividad de un deporte de contacto. Para competir tengo que presentar determinado certificado. Ahora, supongamos, no lo tengo, ¿no? Toco madera, pero supongamos que me aparece una patología cardíaca. Pero en realidad esa patología ya estaba advertida en una historia clínica anterior, ¿sí? Y el profesional que expidió el certificado, eso lo sabía. Ahí va a haber responsabilidad, sí va a haber responsabilidad profesional. Ahora, si el profesional que intervino me hizo los estudios, no advirtió con los estudios de esa patología cardíaca y firmó el acto, ¿cómo le vamos a atribuir responsabilidad a ese profesional cuando realizó justamente el ejercicio de su profesión conforme a derecho? ¿Que puede iniciar? Sí, puede iniciar. Ahora, después tendré que probarlo también. No es solamente el iniciar un proceso judicial, es lograr probar lo que uno peticiona. Claro, ok. ¿Sí? Perfecto, gracias. Son dos cosas completamente distintas, y más en el ámbito de lo que es responsabilidad profesional, que uno tiene la obligación, como habíamos hablado, si bien se presume que en el caso de daño, ese daño fue como consecuencia de un obrar culposo por parte del profesional, le corresponde a la parte que pide la reparación de ese daño acreditar bajo qué acepción de culpa fue. ¿Qué significa? Si fue negligente, si fue imprudente o si fue por impericia. Está bien, no es solamente decir, sí, fue culposo. No, pues eso es una presunción. Ahora, ¿qué pasa? Yo estoy reclamando, perfecto, es mi obligación probar lo que yo estoy reclamando y que tengo derecho a que se me repare el daño, ¿no? Claro. Y el tema de inobservancia de deberes. Es como también, como me imagino que es mucha tarea también. Es algo que yo tengo que hacer, pero no sé, yo dejo una indicación y en realidad el que lo está haciendo mal es, no sé, enfermería, no sé, me imagino que es como que no termina nunca el tema del médico, que tener que andar controlando a todo el mundo. Hay un como para... Pero ¿qué pasa? Eso se termina de cubrir por una cuestión lógica de el acto tiene que tener, el acto médico tiene que tener su correlato en la historia clínica. ¿Sí?
Yo el otro día justamente estaba hablando con un profesional porque me preguntó si una nutricionista tenía acceso a la historia clínica o no. Yo le dije, mirá, en base a lo que dice el artículo 42 de la ley 17.132, que nosotros lo vimos, ¿sí? Los nutricionistas son uno de los profesionales que ejercen una actividad de colaboración, ¿sí? Por lo cual tiene acceso a la historia clínica. Lo que pasa es que la aclaré al profesional que me consultó. Tiene que quedar volcado en la historia cuáles fueron las indicaciones que realizó esa nutricionista. ¿Por qué? Porque puede llegar a haber sucedido, imagínense, que el médico que está haciéndole el seguimiento o el médico a cargo de la guardia le indicó, mira, este paciente es diabético o este paciente es hipertenso. Bueno, perfecto. Dio las indicaciones para que la nutricionista pueda indicar cuál es la dieta correspondiente para ese paciente particular. Ahora, si el médico se lo dio justamente de forma verbal y después no queda acreditado en la historia cuáles fueron las indicaciones correspondientes, en la historia ya hablo de la historia integral, ¿no? La hoja de enfermería, todo, la documentación que conforma la historia, no solamente el librito de la historia clínica en sí. Si tiene su correlato, el médico va a responder por los actos que figuran en los cuales intervino. Ahora, si en un acto médico el profesional actuó conforme a derecho y después el que vino siguiente en la cadena de atención fue el que obró mal, ¿por qué va a responder el anterior? Tendrán que demostrar que el daño producido es responsabilidad de varios profesionales porque no obraron, reitero, conforme a derecho, y tendrán que probar bajo qué tipo justamente de figura culposa. Salvo que, bueno, haya dolo, también hay que probar el dolo. ¿Se entiende, no? Claro, sí, está bien, está bien. Gracias. No, por Me favor. parecía como mucha responsabilidad que todo le cabía al médico, ¿no? Puede haber algo No, de el médico no, es que en realidad, miren, esa figura de la inobservancia de los deberes a su cargo aplica para las personas que tienen cargo jerárquico, ¿sí? O para las personas que tenemos empleados a cargo. ¿Qué significa? Los empleados que uno tiene a cargo, ¿sí? Desarrollan las tareas que uno le indica y ante un potencial daño, el que es responsable es el empleador. ¿Se entiende? Pero no es solamente para el ámbito de la medicina, es en todo el ámbito de las relaciones laborales. Independientemente de que yo después como empleador le pueda reclamar a mi dependiente por esa falta o esa inobservancia o ese daño que produjo. Pero ¿qué pasa? Ante la persona que sufrió el daño, el que es responsable justamente es el superior jerárquico. En este caso, ¿cuál va a ser? El director del hospital por no velar justamente que las personas que están bajo su responsabilidad hayan obrado conforme a derecho. Obviamente que el grado de responsabilidad dentro de la cadena va a ser mucho menor que la propia persona que ocasionó el daño. ¿Se entiende? O sea, siempre hay que tratar de, en el momento que uno inicia un juicio, acreditar fehacientemente con la prueba que acompañe, que pide y que ofrece, cuál es justamente el grado de responsabilidad que le corresponde a cada persona dentro de la comisión del daño. Claro, ok, gracias. Profe, yo tengo una consulta de ablación de órganos en menores. Capaz estaba implícito, pero me surgió la duda. En caso de que, porque la ley de ahora dice que tienen que estar las firmas o la aprobación de ambos padres. Suponiendo que uno falleció, ya con la firma solamente de uno, del que está vivo, ¿no? ¿Ya es suficiente Válido. o se necesita alguna otra firma? No, es válido. Solo esa. Lo que pasa es que lo que van a tener que acreditar ahí es el fallecimiento del otro representante. Ah, perfecto. ¿Entiendes? Gracias, Porque van a carecer de uno de los requisitos que establece la norma. Claro. ¿Sí? Sí, deberían presentar el certificado de función, digamos, de... Efectivamente. Para que el consentimiento sea válido. Perfecto, gracias. No de nada. Profe, yo tengo una consulta, lo evacué por email, pero me sigue dando dudas todavía el concepto de lesión y daño. Sí. ¿Y lo podría explicar? Sí, yo creo que le había contestado a vos, Guillermo. ¿No? Sí. Sí, yo lo que te había dicho, porque el doctor López Carlitos está por ahí por las dudas, yo lo que hago es una breve acotación, porque justamente se dice que toda lesión es un daño, pero no todo daño es una lesión, ¿sí? Pero esto ténganlo en cuenta desde el punto de vista que no todo daño implica una lesión desde el punto de vista penal,
¿Está bien? ¿Por qué? Porque la lesión es un delito, o sea, es una conducta que está estipulada dentro del Código Penal. Ahora, ¿qué es lo que significa? Si yo, por ejemplo, ¿sí?, desarrollando mi profesión, estoy habilitado para ejercer el derecho, tengo mi matrícula profesional, llevo a cabo un juicio, me desarrollo mal durante el juicio porque no respeto los plazos y demás, ¿sí?, eso va a implicar un daño sobre mi cliente. ¿Está bien? Ahora, ese daño no va a ser una lesión desde el punto de vista penal. ¿Se entiende? ¿Pero es un daño reparable? Sí, es un daño reparable. Pero es un daño reparable el cual se va a perseguir su reparación desde el punto de vista civil. Amén de que después también se pueda pedir una sanción de tipo accesoria, como es la inhabilitación de la matrícula, por ejemplo. ¿Está bien? Pero no es una lesión desde el punto de vista penal. El tema es que muchas veces, en la definición de daño, nosotros hablamos de lesión a un derecho. ¿Está bien? Entonces tenemos que tener en cuenta esta aclaración que estoy haciendo. Todo daño no es una lesión desde el punto de vista penal, es decir, todo daño no configura un delito penal. ¿Está bien? Pero sí implica una afectación de un derecho. Perdón, Carlitos, pero quería aclararlo porque la distinción es esa, en realidad. Claro, a veces uno dice de lesión y está buscando, o sea, el daño es una lesión y no toda lesión es un daño. Y hace mención, por ejemplo, cuando nosotros recetamos a una medicación a una mujer embarazada y le provocamos una teratogénesis al feto. Entonces ahí le estuvimos provocando un daño al producto de la concepción. Es el caso que siempre se menciona, que no toda lesión es un daño, pero todo daño es una lesión. A eso se refiere. O una diabetes, por ejemplo, que nosotros una diabetes, ¿cómo puede ser un daño? Y sí, si yo provoco un traumatismo, que es el otro caso que se menciona, un traumatismo abdominal y a causa de eso una disfunción pancreática, le ocasionó una diabetes, le provoqué un daño. Gracias, profe. Perdón. Entonces, toda lesión es un daño, pero no todo daño es una lesión, ¿sería? Exacto. Ok. Claro. Desde el punto de vista penal. Bueno, hemos llegado hasta aquí. Le vamos a hacer esta media hora para que ya empiecen a repasar un poquitito, a puntear los temas, traten de articular los contenidos, fíjense donde aparece una ley. Ahí hubo una interesante articulación cuando hablaron de fertilización asistida entre tres leyes, tres temas más que leyes también. Así que está todo muy conectado. Y las consignas que le vamos a plantear tienen que ver con eso, una consigna amplia y por ahí tocamos tres tópicos de lo mismo. Así que les pedimos que se expresen directamente cuando les hacemos una preguntita de esta en el parcial a esa consigna. Si necesitan ponerse en tema, pararse en tema, bueno, lo piensan, se acomodan, pero vamos directamente a esa consigna para ser representativos de lo que estuvimos viendo y de la lectura que ustedes han hecho. Bueno, que tengan una buena semana y un excelente Día de la Independencia el día viernes. Un saludo. Gracias. Muchas gracias, profe. Buena semana. Nos vamos a ver. Gracias. Pero felicitarlos por el compromiso en la cursada y bueno, vamos a ver si eso lo podemos plasmar de alguna manera en el resultado del parcial. Vamos. Hasta luego.